¿Cómo están amigos, amigas? Gracias por venirse a informar aquí a TES Noticias, Nueva Época. Se los agradezco enormemente que ustedes y los suyos estén lo mejor posible. Hay cosas que hay que reflexionar, amigos, amigas. Hay cosas que analizar. Hay tareas que cada uno tenemos como seres humanos para estarlas analizando. Y fíjense, les traigo una información que les va a resultar a mucha gente muy buena, porque no son cosas que las veamos en tantos canales, en tantos videos, en la vida cotidiana con respecto a este mundo del rock y el metal, porque todo tiene que ver con las compañías disqueras, ¿no? Que por cierto, un 1 de septiembre de 1993 sale este muy buen disco de Sepultura, Chaos AD. Todavía estaban ahí los Cavalera. Y vaya, ¿no? Con todos estos movimientos que vienen haciéndose en la industria, este video le va a servir a tanta gente para entender por qué y de dónde está cojeando esta industria, ¿no? Porque además la industria se ha dedicado a venir manipulando a tantas personas como es posible, ¿no? Porque tantas personas no se dedican a estar realmente analizando qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que no me gusta. Tengo que entrar en el entorno, ¿no? De la comodidad para que nadie me esté criticando. Hay que saber tener coraje para tomar las cosas y entenderlas de manera más clara y decirlas y no andar cambiando de posturas, porque eso también pues ya es de gente mezquina, ¿no? Bueno, antes encontraba uno personas que eran más críticas con lo que se nos daba o rodeaba. ¿Por qué hay tantas personas ahora que todo lo aceptan como si no hubiera una comparativa de lo que realmente debe de ser tomado en cuenta o lo que nos vinieron dando anteriormente? La manufactura del consentimiento es una herramienta utilizada por los medios para manejarte a su modo. Cuando la mente te recarga, le es más difícil discernir entre lo que es correcto y lo que no es. La gente se condiciona a lo que es cómodo y a perder foco, lo que deben de entender y cómo entenderlo. La gente lee, la gente realmente escucha las cosas como las debe de escuchar, o la gente solamente se correlaciona con lo cómodo. A la flojera mental se le debe que dejemos de pensar, analizar, y solamente nos convertimos en víctimas de lo comercial y de la mediocridad. El miedo a la exclusión social también juega un papel relevante para todas esas personas. El prejuicio, chavos y chavas, hombres y mujeres, y no se centran o enfocan en aceptar las verdades y su verdadero criterio. La voz de la razón es ahogada y mucha gente le encanta eso. Estaba viendo y escuchando a Rick Beato. Ahorita les voy a mostrar quién es Rick Beato. Es la persona que les digo que tiene un canal ya con 5 millones de personas y se dedica a estar hablando de temas bastante fuera de la comodidad, porque este señor pues es músico, es alguien que se ve que se maneja de una manera oleada económicamente, pero es un señor que nunca ha entrado dentro de ese entorno de la comodidad, ¿no? No, mejor yo me alejo, no, pues para mi comodidad mejor no salgo a hablar las cosas como realmente yo las aprecio. O sea, el Señor tiene coraje y no por decir coraje tiene que salirte a hablar las cosas como si te estuviera regañando, como si te estuviera llamando la atención, porque esas personas que te salen a hablar así es porque precisamente son las primeras en demostrarte que no tienen seguridad en lo que están diciendo, ¿no? Aquí está, miren, Rick Beato. Y este es su canal, ¿no? Como pueden ver, hasta muestra maneras de cómo se tocan algunos temas, de cómo conocer el cuello de la guitarra, por qué debe, aquí dice, por qué me debo de preocupar.
Aquí es el video de lo que voy a tratar y les voy a compartir en este video, amigos, amigas, cómo la corrupción y la codicia ha enviado precisamente a la caída de la escena del rock. Así es que así empieza. Es en verdad las bandas, porque ahora hay canales, y yo los he visto, que empiezan a emplear la inteligencia artificial y te lo venden como un producto de un artista reconocido, de un grupo reconocido. De eso también habla Rick Beato, porque hay muchas bandas que misteriosamente desaparecen, es otro de los temas que trata él. Es peor de lo que ustedes piensan, la verdad, acerca de por qué los grupos o los músicos fallan, y así, ¿no? Para que vean que no es alguien que trate las cosas de manera azucarada o con el prejuicio ese de qué dirán, ¿no? Por eso se los estoy compartiendo todo esto. Les estoy dando el preámbulo para que entiendan de dónde he venido tomando varios de estos asuntos. Encontrando y escuchando a Rick Beato se ha convertido en una gran enseñanza. Y repito, empecé a estudiar y practicar inglés desde los 7 años, hace 53 años. Esto me ha ayudado mucho a ver y a escuchar y a comprender las cosas que se hablan en ese idioma, sin la desconfiguración de cómo las traducen en los subtítulos, y que muchísimas de esas traducciones están manipuladas, no están bien hechas, y por ende se alejan de estarte mostrando, de estarte poniendo lo que realmente se dice, con la intención en la que se dijo. Y no les quiero hablar del doblaje, ¿no? Que también se retiran bastante de lo que originalmente se está diciendo. Beato ha tenido un aproximamiento brutalmente honesto con lo que sucede tanto en YouTube, especialmente en el mundo de la música, y hasta el momento encontré estos dos videos que realizó, uno que habla del por qué la música se ha hecho cada vez peor, y el otro explica cómo la corrupción y la codicia llevaron a la caída, el desvirtuamiento de la música. El rock, vimos bandas en tiempo real pasar de un sonido auténtico, honesto, atrevido, a una música más digerible, comercial, vendible. Pese a que en el mundo del rock iba abriéndose paso poco a poco por sus fueros, por su diversidad, sonido, letras, las compañías disqueras, oligarcas, no les agradó la idea de que la gente, a quienes ni nos respetan, la libertad de elegir, de comprar. Por eso todo se ha metido en un embudo para que las bandas suenen digeribles y por ende sean más compradas. Los discos, lo que sacan al mercado, sintiéndose estos empresarios como los creadores, más bien los que deciden por ti sin importarles lo que en tu gusto como persona aceptas, recibes, compras o no. Por eso les comencé a leer lo del principio, les empecé a decir eso. Si logran su objetivo de que se vendan tanto número de copias, los empresarios son los que se sienten que se llevan las palmas de oro, los que conquistaron tu gusto, y no están poniendo primeramente y antes que nada quienes hacen, producen esta música, que ante todo son los músicos, ¿no? Decir que esto comenzó a suceder desde los 90, como también lo menciona Beato, y For les the quiero labels mostrar that would go in. Es precisamente por el hecho también de mostrarles a este señor con el que se sentó a platicar, ¿no? Beato lo menciona con su entrevistado que les estoy mostrando en este momento, Jim Barber, quien ha trabajado en promoción de estaciones de radio, ha sido productor, publicista, ejecutivo en compañías disqueras. Esto lo tengo que subrayar para que nadie piense que yo salgo a decir cosas que solamente se me ocurren. Y tiene una página que se llama Star After Stars After Stars, estrellas detrás de las estrellas que van detrás de las estrellas, así se debe de traducir, hablando de cómo las estaciones de radio son apoyadas, patrocinadas por empresas de alguna localidad, que tenían esas estaciones, a un director de programación en cada una de ellas, y que entonces tenían que estas estaciones a un director de programación en cada una de ellas. Y cuando estas empresas llegaron a apropiarse de 100 estaciones,
la Cámara de Empresarios estadounidenses despidió a todos esos directores de programación para poner solamente a una persona como director de programación desde una oficina a todas esas estaciones. En otras palabras, lo que se aclamaba localmente, regionalmente, pasó a ser tercer plano. Y hay quienes ponen a tocar las canciones en estas estaciones, lograron tener más influencia que ese director de programación o los conocidos ahora como se les llama DJs, quienes ponen los álbumes o después programaban los temas en computadoras digitalmente, pero reciben instrucciones para darles el orden de los temas que van a ir poniendo. Aunque ellos hablan de cómo esto sucede a partir de los 90, Beato y Barber, en realidad sucede que desde finales de los 70s y 80s, grupos como Kiss, Kansas, Pink Floyd, Def Leppard, The Who, Rush, Rolling Stones, comenzaron a tener temas que nada tenían que ver con sus raíces, como los temas como los que los encumbraron. Y aunque el rock te da la libertad de ser más versátil, de no ser tan cuadrado, pues esto sí lo comenzó a convertir así con todas estas bandas, pero hasta cierto punto, porque sí es muy notable cuando pasas de ser rock auténtico a comercial, y donde abiertamente estos grupos comienzan a fusionarse con otro género más aceptado, llámese más bailable o más cantable. El rock crece debido a tantas bandas que tocaban tocaban temas bailables, así surge el rock and roll. Pero conforme transcurre el tiempo, a los pocos años, el rock se hizo más inmerso en las propuestas más virtuosas. Solamente escuchen los casos o los discos de Jimi Hendrix, The Who, los primeros, Black Sabbath, Pink Floyd, Mott the Hoople, Deep Purple, Creedence, Queen, Aerosmith, hasta 1975. Y luego empiezan a comparar con lo que comenzaron a elaborar, a sacar en años posteriores. El otro problema es la digitalización, nos dice Beato, y esas plataformas de música, debido a que antes debíamos emplearnos o ganarnos ese dinero como chavitos, hacerle trabajo a los papás o a las mamás pidiéndoles, oye, pues sí, ponme a hacer esto, pero por favor no, dame dinero porque estoy ahorrando para comprarme este disco. Tengo en ese sentido que apuntar que la industria musical, para empezar, se empezó a expandir tanto que no había poder adquisitivo de nadie, con la cantidad de grupos que fueron surgiendo, a eso me refiero, que alcanzara para hacerse de tantos álbumes. Segundo, que crean que los grabadores de cassettes, las empresas que hicieron los grabadores de cassettes y la música, con eso se podía compartir con las amigas y los amigos. Nos podíamos hacer nuestras listas de música, como se llama actualmente, en esos cassettes, por los álbumes que teníamos o porque grabábamos con los amigos, ¿no? Entonces la teoría de Beato en ese sentido es pro compañías disqueras y se aleja de la realidad de que tantos seguidores de tantos grupos teníamos, por lo que siempre ha existido esta forma de escuchar o obtener esa música que nos gusta. Regresando al video de lo que habla Beato con Barber, si las compañías disqueras se apropiaron de radiodifusoras, para mí, como lo he comprobado con tantísimas personas que nos gusta el rock o el metal, no existe manera de que se nos influencie, no importa que pasen un tema, digámoslo, de Nirvana o del grupo que sea 30 veces al día o nos los indilguen 15 veces diarias por MTV, si la propuesta no te llena, no te va a agradar y no vas a comprar ese álbum. Y le vas a cambiar de estación o canal si te lo vuelven a pasar. Así de sencillo. Entonces pasamos de los cassettes a los CDs y a los DVDs grabables. Y después a las unidades USB, donde podemos seguir haciendo nuestras listas, así como programas donde tenemos todos esos álbumes que nos agradan o temas separados para tenerlos ahí, escuchando lo que nos plazca. Y por más que Spotify nos ponga publicidad en su servicio gratuito, ni vamos a escuchar estos podcasts o álbumes con los que tanto enchinchan. Y al final de cuentas tenemos la opción de contar con esos programas. Los apartados donde podemos ahí estar escuchando la música que tenemos digitalizada. Donde no encontramos ese problema de anunciantes. Spotify, Apple Music o llámese como se llamen estas plataformas de música, no, llámese, nos dan la posibilidad de escuchar estos nuevos álbumes
Y si la industria musical está muy encaprichada que porque los compremos, porque es álbum nuevo, porque es nuevo y las redes sociales también a eso se dedican en base a estas empresas para estarte muestre y muestre este álbum y como si fuera lo mejor, como si no tuviéramos criterio, como si no tuviéramos comparativa y nada más porque es nuevo lo tenemos que autorrespetar. Esas personas que onda con su criterio, ¿no? Y decidir si nos gusta o no. O sea, en estas plataformas de música al menos nos dan esa posibilidad, ¿no? De escuchar esos álbumes nuevos. De decir, estos 3 temas de 10 sí son buenos. O simplemente el álbum no me convence y ya. Porque ni los oligarcas ni su terquedad de quererme indilgar algo lo va a lograr. Yo sé que soy de las pocas personas que piensan así. Porque digamos, si Metallica llena tantos conciertos es porque la gran mayoría de las personas les encanta ser pastoreadas para el día de mañana decir a sus amigas o amigos o personas, compañeras, compañeros de trabajo, clasistas, los fui a ver. Y ni platican de qué temas escucharon, cuáles les agradaron más. Solo se limitan a generalidades o banalidades. Esta canción que tanto vemos en MTV o que se escuchó o se escucha tanto en la radio, sí la tocaron. Estuvo prendido, estaba lleno y yo estaba al frente. Y la música en tantos conciertos se escucha igual al frente que atrás, que es porque tuviste la oportunidad de ver a Hetfield a 4 metros de distancia. ¿En qué cambia esto la posibilidad de que tuvo un fan conocedor en el tercer piso de haberlo disfrutado? Espero que se entienda mi punto. En lo que nos debemos de fijar es que tanto se valoriza o no el talento. Si metemos harina, agua y semola en una máquina, el resultado siempre va a ser pasta para espagueti, ¿no? Si vamos a hacer harina, agua, margarina y logramos la consistencia deseada, vamos a hacer masa para pizza o tortillas. La industria de la música comenzó a tratar exactamente así las cosas. El talento de los músicos, guitarristas, bateristas, vocalistas, bajistas, tecladistas, si los manejan como para pasta para espagueti, por eso vas a escuchar a 100 grupos que se escuchan exactamente igual. ¿Dónde queda la propuesta, la autenticidad y la capacidad de las personas para poder escuchar algo que realmente valga la pena? ¿Cuál es el resultado? Solo se convierten en un producto explotable y tú como consumidor en su fábrica de dinero. Porque inclusive tenemos que voltear a ver en cuanto te venden un CD que a ellos les cuesta maquilarlo 80 centavos de dólar hasta $1.10 y te lo venden en $14. Vamos a usar ese ejemplo para darle un 20% en el mejor de los casos por las ventas brutas a los grupos. Porque la mayoría el trato era yo como compañía disquera me quedo con todas las ganancias de las ventas. Y ahora entramos al tema del costo de los boletos. En los 90, contratar a Kiss te salían $300,000 por concierto. Por lo que llenar un Palacio de los Deportes, como sucedió en 1997 en la gira de reunión, donde caben 14,000 personas para cubrir el costo promedio, debía de ser de $21 por boleto, nada más para cubrir el costo de la banda. Entonces, en la zona de abajo, cerca del grupo del boleto, y tengo que poner esto en dólares para estar homogeneizados, te lo vendían en $35. En la zona atrás de esa zona en 27. En la zona B, primera zona de gradas, cerca del escenario en $19. En la zona cerca o en el D o en el tercer piso en $11. Esto triplica la ganancia. O sea, le pagaban aquí sus $300,000 y los organizadores sacaban 600,000. Y pues, descontando la renta del lugar y el equipo, les quedaban 500,000, $450,000 de la ganancia. Y también los sueldos, ¿no? De la gente que tenían que pagarles. Taquilleros, personas que se encargan de llevarte a tu lugar, de personas que probablemente tengan que estar laborando para estar apoyando al grupo o el staff, ¿no? Bueno. Ahora que Kiss va a hacer sus conciertos celebrando el 50 aniversario de la creación de la Armada de Kiss, fíjense este punto, pues eso nos trae a la mente por qué fue creado este grupo, la Armada de Kiss o la Kiss Army. Uno, para crear unidad entre los seguidores de la banda, que era una banda muy criticada
allá en los 70s. ¿Cómo la creaban? Para que obtuvieras cartas de los planes del grupo, porque te mandaban cartas de físicas, ¿no? En correo. Resúmenes de sus presentaciones y algunas de las palabras transcritas de lo que no se leía que venían diciendo en las revistas. Segundo, para crear una presión sobre las radiodifusoras para que tocaran los temas de Kiss. Ambos surtieron efecto, entonces los oligarcas vieron con esto que la gente tenemos la última palabra. Y aunque no lo quieras creer, la seguimos teniendo. En aquellos años, hasta el 2001-2002, podías tener la gran oportunidad de acercarte a los hoteles de los grupos y tener la gran suerte de que te firmaran algo que llevaras. Bueno, pues esas compañías entonces se convirtieron arbitrariamente en los representantes de tantas bandas y empresarios locales y dijeron y empezaron a mandar instrucciones, órdenes. Vamos a incluir el contrato de las bandas que no pueden andar dando autógrafos así de gratis, entre comillas. ¿Gratis? Muchas personas se quedaban por horas o hasta por un par de días esperando ansiosamente para al menos verlos de cerca, recibir un saludo a distancia y en el mejor de los casos lograr estrechar manos y obtener ese autógrafo, la fotografía con ellos, salir en los medios entrevistados. Si las personas en verdad lo hiciéramos gratis, nos deberían de regalar sus álbumes y artículos, ¿no? De mercancía. Si fuera gratis no tendríamos gastos de transporte, estacionamiento, gastos de casas de campaña o sacos para dormir, estar comiendo lo que sea, tomando el agua, sufriendo las inclemencias del tiempo, sufriendo el cansancio que nos hace estar en un mismo lugar por tanto tiempo, por tantas horas. Entonces, esto ya no lo convierte en gratis. Pero qué cómodo para quien sea pensar que es gratis, sin tomar en cuenta todo lo que hemos comprado esas bandas con anterioridad y todo lo que esto implica. Es momento de parar esta locura de no valorar lo que en verdad le da valor a las personas. Y es seguro que hay personas con ese pensamiento que nada más porque les digo tras una cámara, aún así no les va a caer el 20. Y si se los digo de frente, porque en verdad yo pienso así, entonces les caerá el 20 que yo soy sincero y ese tipo de personas cuando ven esa realidad, entonces les voy a caer re mal. Pero soy firme y claro en mis maneras de pensar y también en mis maneras de decidir. Porque aunque unos pinches empresarios no lo quieran aceptar, la gente es quienes hacemos a estos grupos grandes o los tiramos. No ellos. Pero qué comodidad de estos pinches empresarios pensarse como los dueños de nuestras almas. Nos tratan las cosas como un gran favor. Y llegamos a las nefasteces de la esfera en Las Vegas, donde la tecnología es la reina y no las bandas. Donde los seguidores tienen que desembolsar $550 en promedio. Y si llegas en el boleto, ¿no? Y si llegas con las ansias de comprar el vaso, la taza, la playera, pues ya te gastaste $140 más. Si te da sed, ya te gastas entre $15 por una botella de agua hasta $40 por una chela. Si te da hambre, ya te gastas $45 más por cada persona. Hagan las sumas. Y hay que entender que estos empresarios jamás se fijan en que están tratando con seres humanos que tienen necesidades. Kiss en su crucero donde le va a dar cabida a 5,000 personas, los boletos más caros para poder estar cerquita de sus altezas, las cuales todos encumbramos en el mundo millonario por comprar álbumes, playeras, artículos, boletos de los conciertos de las giras anteriores, estaban, ya se agotaron, en $5,000. Y a final de cuentas, para escuchar los mismos temas, excepto 4 o 5 que no los pelaron en 20, 30 años, eso equivale a ser seguidor cuando lo repito. Antes era una tarea de estas bandas mantenernos interesados. Eso es algo que también ha pasado con demasiadas bandas que no llegan a estar haciendo las giras y tocando temas donde realmente estemos interesados. Caso y ejemplo cercano, el caso de Iron Maiden en su gira Run for Your Lives, ¿no? Así es que pasamos de unos géneros impulsados por la gente a géneros controlados y apropiados por oligarcas codiciosos. ¿Les sirven los $11 que la gente paga por tener una suscripción al mes en una plataforma digital de música? Pues probablemente, y fíjense ustedes,
mucha gente por pederear dentro de su clasismo compran esta suscripción. Son 276 millones de personas en el mundo que vienen pagando esta cifra mes con mes. Por lo que Spotify recaba 3.036 millones de dólares mensuales. Lo vuelvo a reiterar. Distribuye 2/3 de las ganancias a los titulares y editores, compañías disqueras. Estas compañías le dan a los grupos autores de las canciones entre 0.003 y 0.005 centavos de dólar. Vamos a poner estos ejemplos. Digamos la canción I Was Made for Loving You, que pudiera haber sido escuchada en 1.300.000 veces. Entonces, los autores de la canción Paul Stanley y Desmond Child, con esa cantidad de escuchadas, reciben $6.500 por todas esas veces que le ha escuchado a la gente. Fíjense ustedes, la realidad de este tema tiene 1.300.000 escuchadas. Entonces su ganancia se convierte en $6.300.000. Pero recuerden que no son los únicos temas que tienen. Son al menos un racimo de 15 temas. Voy a cambiar aquí la imagen. Y mientras estén pensando en las cantidades, estamos ante esta situación que ahorita les voy a explicar también por qué estoy poniendo este tema de esta manera, ¿no? Porque yo pienso que también mucha gente no tiene ni la menor idea de todo lo que vienen ganando estos grupos. Y los exmiembros de las bandas, ¿no? No tienen la idea. Vamos a ponernos así de... Bueno, esto es lo del crucero, ¿no? Lockdown in Vegas. Van a estar la gente yendo al crucero y van a estar tocando esta gente y músicos invitados, bandas invitadas. En noviembre, ¿no? 13 y 14 de noviembre. Bueno, entonces continúo compartiéndoles mi punto, amigos, amigas. Recuerden que además no son los únicos temas que tienen, que son al menos un racimo, vamos a ponerlo así, vámonos, utilizando un criterio tranquilón, 15 temas por cada autor-compositor. Entonces deben de estar recibiendo $6.500.000 por los 14 temas restantes que totalizan 1.300.000 escuchadas entre todos estos demás temas, ¿no? Si les digo que el tema del álbum solista de Stanley tiene 3.700.000 escuchadas, el Wouldn't You Like to Know Me, 1.270 millones el tema It's Alright, 1.150 millones es ese tema It's Alright, las escuchadas que tiene. Detroit Rock City tiene 14 millones, King of the Nighttime World 3.600 millones, God of Thunder 19 millones de escuchadas, Bed 77 millones, Do You Love Me 8 millones. También muestro y les informo todo esto debido a que he leído a muchas personas en redes sociales creyendo que les deben un favor a las bandas, que les deben un favor por su existencia. Bueno, en tantos ejemplos, en verdad su música siempre nos ha venido motivando, nos hace estar en un lugar emocional mejor. Yo lo he sentido así. Además de que nos dio la posibilidad de conocer más gente, que en algún momento fuimos valiosos para ellas o para ellos por este motivo. Pero eso de que les debamos un favor a los grupos, pues es lo más subjetivo y lo más extraño que podemos pensar. Somos parte importantísima de su encumbramiento y no les debemos nada. Ellos nos deben nuestro agradecimiento, apoyo, compras, agradecimiento. Deberíamos de ser recompensados por tanto esfuerzo para poder comprar un boleto, un álbum, alguno de sus artículos, por defenderlos o entenderlos. Y la recompensa de su música es cierto, pero sin nuestro apoyo, en base a nuestro gusto, poco hubieran durado, porque su música se engrandeció
gracias a cada uno de nosotros los seguidores. Casi casi es como se comportan las víctimas entonces de la libertad, que les quitan la libertad. Están sufriendo el síndrome de Estocolmo, estas personas que piensan que les debemos un gran favor a estas bandas. Así nos tratan o así tratan todo esto los empresarios, managers y elementos de tantos grupos, no todos. Porque además recordemos que tantas de estas bandas traicionaron sus raíces para hacerse más populares, poniendo temas mucho más comerciales, bailables, cantables, ¿no? La música se hizo para disfrutarse y se disfruta cuando en verdad te llega, cuando compartes el mensaje que estos sirven de modo además hasta terapéutico, porque en esos temas nos sentimos escuchados, nos sentimos comprendidos. El rock y el metal por su fuerza y lo anteriormente dicho, pero sobre todo cuando te hace ser mejor persona. Y cuando se va esa autenticidad, se va esa fuerza. Cuando se vuelve repetitivo, también. Cuando se vuelve uno víctima del comercialismo, exactamente pasa lo mismo. Porque te vuelven a hacer un ser presuntuoso. O sea, ¿por qué te hacen un ser presuntuoso? Pues para que sigan existiendo quienes se repletan de envidia. ¿Y la envidia a quién sirve? A los codiciosos. Porque los envidiosos empiezan a comprar para presumírtelo y esa codicia se expande desde los mismos empresarios. Esto comienza con el ejemplo de padres o madres porque es aprendido en las universidades por parte de maestras y maestros con el respecto a que te llenan la cabeza del modus vivendi. Que no se confunda disfruta con codicia. No es lo mismo disfrutar que la codicia. Ni que la codicia se entienda como parte de los objetivos de ser felices. Que se entienda que el arte se codicia cuando personas lo hacen inalcanzable y hasta injusto y te lanzan esos mensajes de esto es único, esto es exclusivo. La exclusividad está en nuestras cabezas cuando sabemos que nuestra manera de ser es lo que nos hace más ricos, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, lo como realmente valoramos a nosotros, nos valoramos como realmente valoramos a los demás. Cuando no vivimos en una cúmula de cosas, sino en el desapego. Y nuevamente, cuando valoramos sobre todo nuestra forma de ser, cuidamos nuestros hábitos, nuestras actitudes, y el hábito no es exclusividad. Es un factor de costumbres y discernir entre lo que no importa, lo que no es importante. Entonces, amigos, amigas, este video por eso se los traigo, por lo que dice Beato, por lo que dice Barber, para que vean en qué me estoy sustentando y que entiendan que de todas estas cosas los grupos no es de que estén pobrecitos, no es de que anden pidiendo limosna, no es de que les debamos absolutamente nada. Es todos esos señores y señoras en los grupos cuando se han establecido como bandas y han hecho tantas giras, vienen y van a seguir percibiendo y desde hace mucho tiempo, además por las regalías, muy buenas cantidades de dinero que tantas personas ya quisiéramos, el 0.00005% de eso mes con mes. Ese es la meta de este video. Les agradezco enormemente, amigos, amigas. Gracias por informarse en TES Noticias. Nueva época, que ustedes y los suyos estén lo mejor posible y además para hablar las cosas con claridad, con mayor verdad, pues también uno necesita tener coraje. ¿Cuántas personas no tienen este coraje? Demasiadas, pero son buenas para llegar a un canal y criticar. O estar criticando a las espaldas. Nos vemos.